Bienvenido a Nocturnia, el lugar donde las noches son más oscuras y las historias nunca terminan bien. Hoy escucharás un relato tan perturbador que te hará pensar dos veces antes de viajar al bosque. Si te gustan las historias reales, intensas y espeluznantes, te invito a suscribirte ahora, porque en Nocturnia lo que te espera no es ficción, es peor. Prepárate para el terror literal que estoy a punto de compartir contigo. Ni siquiera sé si este es el lugar para una historia como esta, pero no puedo pensar en ningún otro lugar para hablar de ello. Y solo necesito publicarlo. Se lo he contado a todo el mundo bajo el sol, a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a medios de comunicación al azar. Nunca es suficiente. Realmente no puedo explicarlo, pero siento una extraña obligación de informar a la mayor cantidad de personas posible sobre lo que me ha estado sucediendo. Así que, aquí vamos. Es noviembre de 2019. Mientras escribo esto, la historia se remonta mucho tiempo atrás. Estoy hablando de unos 7 años más. No puedo decirte el año exacto ahora mismo, pero digamos que 2012, podría haber sido 2013. Pero esa es mi mejor estimación. Tenía 20 y tantos años, un trabajo estable y una novia que ahora es mi prometida. Nunca fui a la universidad, así que había estado en la fuerza laboral por un tiempo, y era poco probable que mi vida experimentara algún cambio drástico debido a eso. No había ninguna razón para que me mudara lejos de casa, así que no lo hice. A esa edad, mi novia y yo acabábamos de mudarnos a mi casa de infancia, que mis padres tan gentilmente me pasaron como mi primera vivienda. Es una casa de ladrillo, extremadamente antigua, que mi papá había heredado de sus padres cuando tenía alrededor de 40 años, así que quería mantenerla en la familia. La casa ha visto algunas rondas de renovaciones, pero aún se puede notar que es antigua. El ladrillo la delata. Hay muy pocas casas de ladrillo en nuestra área, así que sobresale como un pulgar adolorido. Aunque me gusta eso, se siente especial. Hablando de nuestra área, vivimos en un vecindario muy boscoso, así que las casas están bastante espaciadas. Nuestra casa es el último lote en la calle, así que, en lugar de bordear el bosque solo por un lado, lo bordeamos por dos. El bosque de atrás es enorme. Y quiero decir enorme. Cuando éramos niños, mis hermanos y yo solíamos explorar allí, pero ninguna cantidad de vagabundeos logró mapearlo por completo. Estoy seguro de que algunas personas lo encontrarían intimidante, pero siempre he disfrutado de la naturaleza, así que no fue un gran problema para mí. Además, soy un tipo al que le gusta mantenerse solo. Siempre lo he sido. Así que estar aislado en mi propio pequeño rincón de la tierra me atraía. Mi novia y yo llevábamos viviendo allí unos meses cuando empezó a pasar todo esto. Fue en algún momento del invierno. No recuerdo el mes exacto. Lo único que sé es que había nieve en el suelo. Eran las 8 de la mañana de un domingo, el único día de la semana en el que podía dormir hasta tarde. Mientras me subía a mi camioneta para darme el gusto de tomar un café, como hago todos los domingos por la mañana, noté algo extraño en la entrada. Justo al lado de mi coche, había lo que parecía un rastro de huellas en la nieve. Mi primer pensamiento fue que mi novia, de alguna manera, se había despertado antes que yo sin que la escuchara, y había salido al camino de entrada por alguna razón. Pero cuanto más miraba a mi alrededor, más me daba cuenta de que era imposible. El camino cruzaba mi patio delantero y seguía a través del agujero en la cerca del patio lateral, lo que significa que las huellas se habían originado en algún lugar del bosque. Además, el sendero no conducía a ningún lugar cerca de nuestra casa, lo que significaba que no podían haber sido hechas por mi novia. Recuerdo estar parado allí, confundido como nunca. El sendero no rodeaba la casa, no iba hacia las ventanas, solo llevaba directamente a la puerta del lado del conductor de mi auto, lo que significaba que alguien había caminado desde el bosque hasta mi vehículo, solo para darse la vuelta inmediatamente y regresar al bosque
Fue extraño. Terminé preguntándole a mi novia sobre eso más tarde ese día. Pero obviamente ella no fue responsable. Ojalá pudiera dar más detalles sobre esa primera vez. Pero fue hace tanto tiempo que eso es todo lo que recuerdo. Debieron pasar al menos 2 inviernos antes de lo siguiente. Recuerdo específicamente que fue en 2015, porque ese fue el año en que mis Seahawks perdieron el Super Bowl. Me desperté esa mañana y caminé hacia mi auto. Creo que era un día de semana, pero no estoy seguro. Tan pronto como salí, supe que algo estaba muy mal. Había huellas por todas partes. En el camino de entrada, cerca de todas las ventanas, alrededor del perímetro de la casa. El patio estaba completamente cubierto de ellas. Soy un tipo sensato, así que no voy a decir que entré en pánico, pero mentiría si dijera que estaba completamente tranquilo. Ya llegaba tarde al trabajo, así que no tenía tiempo de inspeccionar las huellas con detalle, pero tampoco quería dejar a mi novia con una situación potencialmente peligrosa. Corrí por la casa y el patio para asegurarme de que nadie estuviera merodeando, pero eso era lo único que podía hacer en ese tiempo. Mientras salía del camino de entrada, le envié un mensaje para que no se asustara. Terminé regresando temprano del trabajo porque la situación no salía de mi mente. Cuando llegué, mi novia había hecho un descubrimiento impactante. Me llevó al patio y señaló uno de los senderos, diciendo que la había estado inquietando todo el día. Al principio, no entendí, hasta que lo vi. Ninguna de las huellas tenía marcas de zapatos. Quien las había dejado había estado caminando descalzo. Me quedé sin palabras. ¿Quién, en su sano juicio, caminaría descalzo en temperaturas heladas? Mi novia sugirió que tal vez era algún animal, pero las huellas parecían perfectamente humanas. Llamamos a mi padre, pero dijo que nunca había visto algo así en todos sus años allí. Me dijo que agarrara mi rifle y tratara de rastrear a quien había dejado las huellas. No quería hacerlo, pero sabía que era mi responsabilidad. Mi novia quería llamar a la policía, pero pensé que sería una pérdida de tiempo. No había evidencia de un delito, y no creía que la simple intrusión justificara una búsqueda. Le dije que llamaría a la policía si encontraba algo en el bosque, y aceptó. Como dije antes, ese bosque es un mundo propio. Me dije que regresaría antes del atardecer. Me colgué el rifle al hombro y salí. Llevaba siguiendo el rastro unos 30 minutos, cuando noté algo inquietante. De repente, el sendero se dividía en 2 caminos divergentes. No sabía cuál seguir. No sabía que eso era siquiera posible. Pensé que tal vez la persona había regresado para confundir mis pasos, pero luego me golpeó un pensamiento mucho más aterrador. ¿Había más de una persona ahí afuera? Había asumido que estaba rastreando a una persona todo este tiempo. La posibilidad de que hubiera varias personas nunca se me había ocurrido. Eso fue suficiente para sacudirme, aunque no estaba completamente cómodo, sabiendo que podían superarme en número allí afuera. Me quedé allí un rato más antes de decidir dar la vuelta. Estaba oscureciendo, de todos modos. Mientras caminaba de regreso, no pude evitar pensar en esas huellas. Sentí que me habría dado cuenta si 2 personas estuvieran tratando de caminar en las mismas huellas. No había forma de que la persona de atrás pudiera hacerlo sin estropear, al menos, una. Y luego pensé que tal vez alguien había caminado hacia atrás, desde lo más profundo del bosque, para que pareciera que había habido 2 personas allí todo el tiempo. Y luego, obviamente, existía la posibilidad de que solo fuera una persona que retrocedió sobre sí misma. Tal vez alguien había estado cargando a otra persona en su espalda y simplemente se cansó. Realmente no sabía qué explicación era la más perturbadora. Terminamos llamando a las autoridades esa noche, pero como predije, nos dijeron que no había mucho que pudieran hacer sin evidencia definitiva de un incidente. Le dije a mi novia que iría al bosque nuevamente a la mañana siguiente, pero nevó bastante fuerte esa noche, así que ya no había huellas que seguir. Mi novia estaba obviamente aterrorizada, pero literalmente no había nada que pudiéramos hacer. Afortunadamente, eso fue lo último que pasó ese invierno. De hecho, no ocurrió nada
Durante algunos años después de eso, me atrevería a decir que nos habíamos olvidado del asunto. Habían pasado muchas cosas desde entonces. Mi novia y yo nos comprometimos y nos estábamos centrando en otras cosas. Sin embargo, no estaría escribiendo esto si la historia terminara allí. Lo que estoy a punto de contarles sucedió hace menos de un año. Fue justo después del Año Nuevo. Así que, en enero de este año, una mañana al azar, me desperté con huellas por toda mi propiedad. Así como así, todos los recuerdos volvieron a inundarme. Mi prometida se derrumbó en nuestra habitación, preguntándome si alguna vez escaparíamos de esta pesadilla. No sabía qué decirle. En realidad, fue peor esta vez. Había huellas que conducían a mi cobertizo y faltaban un montón de herramientas. Dios sabe qué más habían hecho esas personas. Estaba furioso. Llamé a mi amigo Teo, le expliqué la situación y le pregunté si me ayudaría. Él es un gran chico de actividades al aire libre y un cazador mucho más experimentado que yo, lo cual es parte de la razón por la que le pedí ayuda. Él aceptó y condujo hasta mi casa unas horas después. Mi prometida estaba muy preocupada, pero le prometí que Teo y yo podríamos arreglárnoslas solos. Nos vestimos para el frío y nos equipamos, sabiendo que podríamos estar allí durante horas. La razón por la que no me preocupaba la oscuridad esta vez era porque Teo tenía una mira térmica muy cara para su AR-10, que nos permitiría ver con poca visibilidad. Nunca gasté tanto dinero en equipo de campo, así que seguiría prácticamente ciego. Pero definitivamente fue reconfortante saber que al menos uno de nosotros podría ver. No lo voy a endulzar. Estaba bastante asustado cuando comenzamos. Teo y yo hablamos mientras caminábamos, pero después de 45 minutos, estuvimos en silencio, en su mayoría. Es como si la gravedad de la situación nos golpeara a ambos al mismo tiempo. Recuerdo haberle pedido a Dios que no hubiera arrastrado a Teo a una situación horrible. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos después de eso, pero finalmente las huellas se dividieron, una vez más, en dos pares. Seguimos el de la izquierda durante unos minutos, pero en un punto, el sendero se detuvo de repente. Volvimos sobre nuestros pasos hasta la bifurcación, y Teo comentó que quien quiera que hubiera dejado esas huellas, realmente no quería que lo siguieran. No quería pensarlo demasiado. Así que seguimos en silencio. No bromeo, había al menos otros 3 callejones sin salida que nos obligaron a regresar, desperdiciando valiosa luz del día. Recuerdo pensar en lo extraordinario que era que alguien pudiera caminar hacia atrás tan perfectamente que un rastro de huellas no pareciera pisado varias veces. Te digo que no era normal. La única ventaja, según Teo, era que los callejones sin salida probablemente significaban que estábamos rastreando a una sola persona. Eventualmente, comenzó a oscurecer. Estábamos muy adentro del bosque. A ese punto, no reconocía mi entorno en absoluto. El sendero no divergió durante mucho tiempo. Después de eso, Teo dijo que quienquiera que estuviéramos rastreando probablemente había renunciado a intentar crear más callejones sin salida. Unos 5 minutos después, las huellas comenzaron a hacerse notablemente profundas. Nos estábamos acercando. De pronto, apareció otro par de huellas, justo junto al original. Teo murmuró una mala palabra y susurró que se había equivocado, que probablemente estábamos siguiendo a 2 personas. El sol ya estaba prácticamente escondido, así que Teo revisaba su mira cada tanto. La nieve me daba un poco de visibilidad, pero, siendo sincero, probablemente me habría dado la vuelta si no fuera por la mira de Teo. Estábamos caminando en completo silencio, cuando, de la nada, sentí el brazo de Teo detenerme. Lo miré, y él estaba observando hacia el frente, a través de la mira. No podía ver lo que él veía, así que lo observé. Parecía contener la respiración. Nunca lo había visto tan quieto. Después de unos 20 segundos, se movió lentamente hacia un árbol cercano, y se agachó. Lo seguí sin cuestionarlo. Miró otra vez a través de la mira, y pude notar su mano,
temblando ligeramente. Otros 20 segundos de completo silencio. Me estaba desesperando. Así que le di un ligero toque en el hombro. Bajó el rifle y me lo entregó, sin decir una palabra. Miré por la mira y tuve que reprimir un grito. Había 4 figuras acurrucadas en la nieve. Al principio pensé que eran animales grandes, pero rápidamente me di cuenta de que no eran personas. 2 eran grandes y encorvadas, y los otros 2 pequeños. Los pequeños estaban aferrados a un árbol, moviendo la cabeza de forma salvaje. Estaban comiendo algo. No pude ver caras ni detalles. Las miras térmicas no dan eso, pero sí pude ver que estaban sin ropa. Fue lo más aterrador que he visto con mis propios ojos. Finalmente, los grandes levantaron a los pequeños y los colocaron sobre sus hombros. Luego, comenzaron a caminar más profundo en el bosque. Nos quedamos debajo de ese árbol, lo que pareció una hora. No nos atrevimos a movernos hasta estar seguros de que no podían escucharnos. Cuando regresamos a la casa, horas después, me sorprendió encontrar a mi prometida despierta. No podía dormir, sabiendo que yo estaba allá afuera. Le conté lo mínimo posible, pero aún así, quedó horrorizada. Llamamos a las autoridades esa noche. Nos dijeron que buscarían en el bosque a primera hora de la mañana. Theo aceptó quedarse para ayudar en la búsqueda. A la mañana, la policía registró el bosque con nuestra ayuda, pero canceló la búsqueda después de unas horas, debido a las huellas parcialmente cubiertas. Mi prometido exigió que siguieran buscando, pero dijeron que no podían autorizar una operación grande por algunas herramientas faltantes. No los culpo, pero no se sintió como un cierre. Theo y yo sabíamos lo que vimos. El invierno se acerca rápidamente y tanto mi prometido como yo estamos preocupados de que esas personas regresen. Estamos considerando seriamente mudarnos, pero no hemos podido poner en marcha el proceso. Realmente, no sé qué pensar. Como dije antes, les conté a todos los que pude sobre lo que nos ha estado sucediendo. Literalmente, ha estado pasando durante años. Ninguno de mis vecinos ha experimentado algo así, lo cual no tiene sentido para mí. No sé por qué mi casa está siendo atacada, o qué quieren esas personas. Mis amigos creen que son inofensivos, pero otras personas me dicen que estoy en grave peligro. Creo que voy a intentar sellar mi patio del bosque, pero no sé qué más hacer. Además de eso, espero que podamos mudarnos pronto. El verano pasado decidí abordar una sección importante del Pacific Crest Trail. Siempre me ha gustado hacer senderismo, especialmente los viajes en solitario. Mi plan era simple: estacionar mi auto al final de la sección, tomar un vehículo hasta el comienzo del sendero y caminar de regreso en el transcurso de un poco más de una semana y media. Parecía bastante sencillo. En ese momento, los primeros días transcurrieron sin problemas, tal como lo esperaba. El sendero era todo lo que imaginaba, en tramos interminables de árboles imponentes y caminos sinuosos que atravesaban paisajes serenos. Estoy en muy buena forma, así que no tengo que detenerme muy a menudo cuando estoy de excursión. Obviamente no iba a caminar en la oscuridad, así que cada noche montaba una tienda de campaña para dormir un poco. Siempre he preferido mantener un perfil bajo, especialmente porque los excursionistas, en solitario, pueden llamar la atención. Por eso me adentraba un poco fuera del camino para montar mi campamento cada noche. Pensé que era mejor así, para minimizar la posibilidad de que algún extraño se topara con mi campamento. Hasta la tercera noche, todo estaba perfectamente bien. Pero lo que estoy a punto de decirles es la razón por la que me estoy tomando un descanso prolongado del senderismo y de cualquier tipo de exploración en la naturaleza. Me desperté en medio de la noche con esta extraña sensación de que algo andaba mal. Era ese tipo de presentimiento que no puedes explicar. Pero ¿sabes qué es mejor? No ignorarlo. Miré alrededor de mi tienda. Todo parecía normal adentro, así que decidí echar un vistazo afuera. Saqué mi herramienta de defensa, agarré una linterna y abrí la cremallera de la tienda.
No había nadie afuera, nadie que pudiera ver. Al menos, volví a mi tienda y comencé a revisar mi mochila. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi billetera había desaparecido. Al principio pensé que la había perdido, que tal vez la dejé afuera o la enterré entre mis cosas. Pero, después de revisarlo todo, estaba claro que alguien la había tomado. Mi información personal, efectivo, tarjetas, todo. Aunque era posible que alguien hubiera entrado en mi tienda solo para tomar eso y nada más, era poco probable. Pero perderla por accidente tampoco era típico. En mí acepté la conclusión de que probablemente la había extraviado yo mismo. Sin embargo, las cosas solo empeoraron después. En los días siguientes, comencé a notar que faltaban más cosas en objetos pequeños. Cosas aparentemente al azar. Uno de mis encendedores, mi navaja suiza, algunas barras energéticas. Sabía que no estaba simplemente perdiéndolo todo. Alguien estaba tomando mis pertenencias. Una parte de mí no quería creerlo, pero para el cuarto día era innegable. Me estaban siguiendo. No había cobertura en esa parte del sendero, así que no podía alertar a nadie. Recuerdo que pensé en regresar, pero eso solo me ahorraría un par de días en el mejor de los casos. No había forma de caminar en ninguna dirección sin dormir, pero tampoco me sentía cómodo armando una tienda, sabiendo que alguien estaba merodeando muy cerca. Era una situación perdida. Me mantuve calmado y me recordé por qué había traído mi herramienta de defensa. Entonces, entendí por qué esa persona no la había tomado. Era como si estuvieran jugando conmigo deliberadamente. Esa noche até mi tienda desde adentro, con la esperanza de mantenerlos afuera si regresaban. Intenté permanecer despierto, pero finalmente me dormí por agotamiento. Mi plan funcionó aun cuando desperté al amanecer. No había señales de que alguien hubiera entrado. Pero para ese punto, la paranoia ya estaba completamente instalada. La soledad me golpeaba, y cada segundo de caminata era agónico. No tengo ansiedad, nunca la he tenido, pero déjame decirte que nunca me he sentido tan mal como esos siguientes días. Imagínate estar en mi posición, sin opciones, más que seguir caminando, sabiendo que alguien acecha detrás de ti. Comencé a sentir que mi mente me jugaba malas pasadas. Un crujido en los arbustos no era nada. Una sombra que parpadeaba a un lado desaparecía cuando giraba la cabeza. Las alucinaciones empeoraron. La que más recuerdo es esta: mientras caminaba, sentí que pisé un charco de agua hasta los tobillos. Escuché el chapoteo y sentí el agua empapar mi calcetín. Pero cuando miré hacia abajo, el suelo estaba completamente seco. Me quedé en shock. Se sintió tan real que no pude hacer otra cosa más que seguir avanzando. Los días eran malos, pero las noches eran peores. Até mi tienda. Dormí al lado de mi herramienta de defensa, pero nada borraba la ansiedad. En un momento, tuve que echarme agua fría en la cara para calmarme. Las alucinaciones disminuyeron después de eso. La siguiente noche, me desperté con el sonido de pasos caminando alrededor de mi campamento. Agarré mi herramienta de defensa en silencio, preparado para enfrentar a quien fuera, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Finalmente, los pasos se desvanecieron entre los árboles, pero no pude dormir después de eso. Apenas salió el sol, recogí todo frenéticamente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía atar mi equipo. No podía quedarme otra noche ahí. Ya estaba cerca, tal vez a un día y cuarto de mi auto, o incluso menos si me movía rápido. Decidí que no me detendría a dormir esa noche, que seguiría adelante durante la noche para salir del sendero olvidado de Dios lo más rápido posible. Caminé durante horas tan rápido como mi cuerpo me lo permitió. Cuando el sol comenzó a ponerse, apreté los dientes y continué. En lugar de detenerme a montar mi tienda, cuando cayó la noche, estaba tan cerca, probablemente a 2 horas de distancia como máximo. Seguí caminando, linterna en una mano y mi herramienta de defensa en la otra.
Comencé a dudar de mi decisión. Nunca antes había caminado en la oscuridad y no estaba preparado para lo difícil que era. Eso, en sí mismo, era lo suficientemente aterrador. Traté de mantener mi respiración estable. Pasó aproximadamente una hora. Me estaba acercando, y entonces lo escuché. En algún lugar detrás de mí, estaba seguro de oír pasos. Me di la vuelta y encendí mi luz, y para mi horror, vi algo escabullirse detrás de un árbol. La adrenalina se apoderó de mí, y apunté mi herramienta de defensa hacia el árbol. Exigí que saliera, en voz alta. La figura dio un paso adelante. Definitivamente era un humano, pero cuando te digo que era lo más extraño y alarmante que jamás había visto, no exagero. Las palabras no pueden describir lo que estaba viendo. No llevaba nada más que un par de mis pantalones cortos, que ni siquiera me había dado cuenta de que faltaban. Su piel estaba arañada en varios lugares, y su rostro estaba cubierto de vello. Comenzó a caminar hacia mí, a pesar de que yo le apuntaba con mi herramienta de defensa. Antes de poder pensar, disparé una ronda de advertencia a un costado. Saltó al oír el sonido y salió corriendo inmediatamente hacia el bosque. Yo estaba en shock. Sin perder ni un segundo más, me di la vuelta y avancé tan rápido como pude. Cuando salí del bosque, cerré las puertas de mi auto y llamé a la policía. Cuando finalmente aparecieron, me dijeron que no debía quedarme. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Me fui de allí esa misma noche. La parte más loca de todo el asunto, en mi opinión, fueron las alucinaciones. No pensé que alucinaciones tan vívidas fueran siquiera posibles. Pasará mucho tiempo antes de que vuelva a hacer senderismo. Y puedo decir con confianza que cuando lo haga, no estaré solo. Aconsejaría a cualquiera que planee hacer senderismo por el Pacific Crest Trail que sea extremadamente cauteloso y lleve una herramienta de defensa adecuada. Esta experiencia es algo en lo que todavía pienso a menudo. Música, me disculpo de antemano si me equivoco en algún detalle de la historia que estoy a punto de contar. Esto es algo que mi mejor amigo me dijo varias veces hace varios años. Es una de esas historias tan inquietantes que no puedes sacártela de la cabeza. Incluso, después de escucharla más de una vez, el padre de mi amigo era leñador. Específicamente, operador de una máquina cortadora de árboles. Para quienes no lo sepan, una cortadora es una máquina enorme capaz de derribar árboles gigantes y cortarlos en longitudes específicas. Su trabajo requería largas y agotadoras horas, a menudo solo, en lo profundo del aislado bosque del noroeste del Pacífico. La forma en que funcionaba su equipo era simple. Pagaban por la cantidad de árboles que cortaba, en lugar de las horas trabajadas, así que a menudo se obligaba a trabajar entre 16 y 20 horas al día para terminar los trabajos rápidamente. Tan pronto como él y su compañero terminaban su parte, el resto del equipo llegaba a limpiar los árboles y transportarlos al molino. Él pasaba aproximadamente la mitad del tiempo trabajando solo. La otra mitad la compartía con su amigo Griffin, otro operador de árboles. Usaban radios para comunicarse, especialmente cuando trabajaban en extremos opuestos del mismo sitio. Hace varios años, el padre de mi amigo y Griffin fueron asignados a un sitio remoto en lo alto de una montaña. La empresa tardó más de 3 semanas solo en despejar un camino lo suficientemente ancho para que los camiones y el equipo pudieran llegar al sitio. Cuando comenzaron a trabajar, estaban posicionados en una parte extremadamente desolada de la montaña. Llevaban 10 días haciendo un buen progreso cuando comenzaron a escuchar un parloteo extraño en sus radios. Al principio, las voces eran apagadas, solo una débil estática, y murmullos incomprensibles. Intentaron cambiar de canal, pero no importaba lo que hicieran, el parloteo lo seguía. Cualquiera que haya usado una radio estándar sabe lo extraño que es eso. Debería ser imposible que alguien te siga cuando cambias de frecuencia. A medida que avanzaban más arriba en la montaña, las voces se hicieron más claras. No podían escuchar conversaciones completas,
pero según lo que alcanzaban a captar, ambos coincidieron en que el tono de los fragmentos se sentía extraño. El padre de mi amigo dijo que a veces sonaba casi casual, pero el contenido seguía siendo ininteligible. También comenzaron a encontrar señales extrañas de que alguien había estado allí antes que ellos en contenedores al azar, huellas en la tierra, pequeños campamentos improvisados. Como dije antes, estaban en un lugar tan remoto que era prácticamente inaccesible. Estos descubrimientos eran profundamente inquietantes. Nadie debería haber estado allí arriba. Un día, Griffin encontró una tienda escondida justo al lado de un sendero y llamó al padre de mi amigo. Decidieron investigar. Dentro encontraron un solo saco de dormir y una bolsa de lona llena de cosas perturbadoras. Varios pares de ropa interior infantil, cinta adhesiva, cuerda y bocetos crudos de niños sufriendo maltrato. Incluso había una manzana fresca, señal de que quien había estado allí lo hizo recientemente. Griffin quería empacar e irse inmediatamente. El padre de mi amigo, siempre adicto al trabajo, insistió en terminar. Acordaron limitar la comunicación por radio solo a emergencias y continuar. Esa noche se sentaron en la caravana, sin poder sacudirse el pavor que los envolvía. La radio volvió a activarse, y esta vez pudieron distinguir fragmentos de una conversación entre dos hombres. Estaban hablando de cosas mundanas. Recolectando agua y leña, se dieron cuenta de que estos hombres probablemente estaban conectados con la carpa. Esto asustó al padre de mi amigo. Griffin no estaba tan afectado, pero el padre de mi amigo estaba perdiendo la cabeza. La noche siguiente, el padre de mi amigo decidió enfrentarlos cuando escuchó a los hombres hablando de recolectar ramas para hacer una fogata. Tomó la radio y exigió saber quiénes eran y qué estaban haciendo allí. La radio se quedó inmediatamente en silencio, y los hombres no respondieron. Ese silencio fue casi más desconcertante que la charla. Griffin estaba molesto porque el padre de mi amigo había anunciado su presencia, y los dos tuvieron una breve discusión antes de decidir que la situación se intensificaría al día siguiente. Cerca de la medianoche, Griffin despertó al padre de mi amigo sacudiéndole el rostro, susurrando que alguien estaba fuera de la caravana. Lo primero que notaron fue el suave sonido de pasos crujiendo en la grava. Golpeando fuerte, buscó a tienta su arma, solo para darse cuenta de que no estaba cargada. No tenía idea de dónde estaba su munición. Griffin estaba desarmado, y la idea de llamar a la policía era ridícula, dada la ubicación. Ambos se quedaron congelados cuando escucharon cómo la manija de la puerta de la caravana se movía. La puerta se abrió con un crujido, pero no completamente. Hacia adentro, la caravana estaba muy alta del suelo y no había escalera ni taburete para subir. Entonces vinieron los rasguños, tan largos y deliberados, a lo largo del exterior de la puerta. Pasaron 4 minutos agonizantes. Finalmente, el padre de mi amigo asintió a Griffin, indicándole que iba a comprobarlo. Se movió silenciosamente hacia la puerta, agarrando una linterna con su mano temblorosa. Justo cuando llegó al marco, la puerta se abrió de golpe, y fue golpeado en la cara con un cuchillo. El dolor fue cegador. Cayó de la caravana, golpeando el suelo con fuerza. Antes de que pudiera recuperarse, un hombre estaba encima de él, presionando el cuchillo contra su cuello. Otro hombre apareció pateándolo repetidamente en la cabeza. Griffin, sin dudarlo, saltó de la caravana y se lanzó sobre el hombre del cuchillo. El segundo salió corriendo hacia la oscuridad y, después de que Griffin derribara al primero, este también huyó, perdiéndose en el bosque. Griffin ayudó al padre de mi amigo a volver a la camioneta y condujeron 2 horas hasta el hospital más cercano. Su estado era grave, en su rostro estaba destrozado y tenía un profundo corte en el ojo que dañó permanentemente su visión. Informaron el ataque a la policía, pero no se resolvió nada. 2 semanas después, cuando el resto del equipo maderero terminó el trabajo, encontraron a uno de sus compañeros de trabajo, atado, amordazado, abusado
y privado de la vida, en una zanja. Nunca hubo arrestos. Hasta el día de hoy, el padre de mi amigo lucha con un fuerte trastorno de estrés postraumático. Su ojo derecho, con la pupila desfigurada, le recuerda constantemente esa noche. Estoy seguro de que no ha tenido una noche completa de sueño en años. He estado aterrorizado por los bosques profundos durante mucho tiempo, principalmente por culpa de la experiencia del padre de mi amigo. No he tenido noticias de ellos desde hace años, así que solo puedo esperar que estén bien. Si llegaste hasta el final, significa que estás hecho para Nocturnia. Recuerda que aquí, cada noche, trae una historia más oscura que la anterior. Déjame tu like, comparte este relato y sobre todo, suscríbete, porque la próxima historia podría ser, justo, la que no te deje dormir esta noche. Te espero en la oscuridad.